Eso, ya está. Ah, bueno, pues ya me sale que lo estás grabando tú. Voy a ver si me deja grabarlo a mí. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo he visto algunos seminarios que había varias personas grabando, ¿Sí? de Vale, los, de pues los voy. anfitriones. Voy, a por todos. ¡Hala! Vamos ahí. Hola, buenas tardes a todos y gracias otra vez por estar con nosotros esta tarde. Estoy encantada como cada seminario, pero la verdad es que el de hoy me parece súper interesante porque vamos a hablar un poquito de cuáles son las claves psicológicas en el deporte después de esta situación tan complicada que estamos viviendo a nivel deportivo, ¿vale? Entonces, nos hace mucha ilusión que volver a poder contar con Quique, que es psicólogo del deporte y además compañero en la Fundación Down Castellón. Y estamos muy contentos de que podamos hacer este seminario en el que queremos que, por supuesto, participéis, como siempre, a través del chat, que podamos tener y resolver muchas dudas. Y nada, yo ya os dejo con Quique y luego os veo hablar al chat. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, dar las gracias pues, a Celia y a Zuriñe por seguir confiando en la psicología del deporte como uno de los temas importantes en esta serie de seminarios que hemos estado realizando durante los meses de mayo y junio. Y sobre todo, pues también a vosotros y a vosotras por dedicar un espacio de vuestra tarde a seguir formándonos, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo reajustar nuestro GPS? Pues el GPS, ¿por qué he utilizado esa palabra, no? Pues el GPS, como sabéis, nos ayuda a buscar la dirección correcta, ¿no? El destino hacia el que vamos. Y bueno, pues por la situación que hemos tenido que vivir, que estamos viviendo y que, pues, por lo que parece, vamos a seguir viviendo una temporada más, se va a quedar entre nosotros, pues ese GPS no nos dice, no nos predice con tanta fiabilidad como antes cuál va a ser esos pasos o esos obstáculos que nos vamos a encontrar en el camino, ¿no? Entonces ese GPS lo vamos a tener que reajustar para encontrar el camino de una manera muy a corto plazo, ¿no? Buscando el día a día y lógicamente previniendo un poco esas dificultades que podemos encontrar, pero claro, cada día puede cambiar la situación, ¿no? Pues para la sesión de esta tarde yo he dividido en seis pequeñas secciones, ¿no? Una, pues, para ver un poco cómo esa situación de COVID-19 nos ha enseñado y nos ha hecho aprender, ¿no? Muchas cosas sobre pandemias, sobre virus, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda parte sería, pues, cómo nos está afectando, cómo nos ha afectado en la primera fase y cómo nos está afectando ahora, ¿no? La tercera, que coincide un poco pues, con esa palabra, ¿no? Que ya se ha hecho familiar, ¿no? De desescalada, pero centrándolo un poco más a nivel emocional, ¿no? A nivel psicológico. Luego sí que voy a distinguir entre cómo se puede gestionar y cómo se está gestionando a nivel psicológico, tanto en deporte individual como en deporte de equipo, y luego daros un poco mi perspectiva sobre esa nueva realidad, que también es uno de los términos que hemos tenido que adoptar para las personas con discapacidad intelectual, pues con la experiencia que estamos teniendo, ¿no? con nuestros usuarios, ¿vale? Y usuarias. La idea es que este seminario, ya no tanto la exposición que pueda daros ahora, sino sobre todo después el tiempo que tenemos de preguntas, me gustaría que fuera un espacio de reflexión, ¿no? Sobre qué hemos vivido, vosotros y vosotras que habéis vivido en vuestras realidades, en vuestros clubes, en vuestras entidades, en vuestras familias, porque bueno, cada uno tenemos nuestro rol, ¿no?
y hay muchas veces que tenemos distintos roles, ¿no? De padres, de entrenadores, de directivos, de clubes, etcétera, etcétera, ¿no? Y centrarnos sobre todo en qué podemos hacer ahora, primero para paliar un poco esas dificultades que ya hemos sufrido, ¿no? Pero también para reforzar no solamente lo que hemos sufrido, sino para reforzar pues, situaciones y aprendizajes y experiencias que también debemos verlas como positivas, ¿no? Entonces, me gustaría eso, que sobre todo luego en el tiempo de debate, que aportaréis también vuestra experiencia y cómo lo habéis estado trabajando en vuestras realidades. COVID-19. Bueno, pues empezamos a tener noticias del COVID-19 allá por febrero. Pensábamos que aquello era algo en lo que parecía que no iba a llegar aquí, o que si iba a llegar iba a ser una cosa pues mucho más inocua o mucho menos dañina de lo que finalmente ha sido, por desgracia. Y hemos aprendido muchos términos, ¿no? Hemos tenido que actualizarnos, ¿no? Con terminología como prevención del contagio, ¿no? Hemos tenido que pulir y perfeccionar o adquirir muchas veces conductas nuevas para evitar que ese virus que se estaba transmitiendo cada vez de manera mayor, ¿no? más grande, ¿no? Que intentar pues, que no saturara esos servicios sanitarios y afectara pues, al mayor número de personas. También aprendimos qué era lo de la inmunidad de rebaño, que tenía que ser del 70% para intentar evitar una mayor propagación, ¿no? Lógicamente, pues esa inmunidad de rebaño se consigue con vacunas, etcétera, pero a día de hoy todavía están en fase de investigación. Algunas están ya produciéndolas, pero todavía no es una realidad para poder conseguir la inmunidad de rebaño con esas medidas, ¿no? Y lógicamente en otros países han tenido otro tipo de políticas para conseguir esa inmunidad de rebaño, que luego se ha visto que no ha sido efectiva, ¿no? Y luego un término también muy interesante, que es el síndrome de la cabaña, ¿vale? El síndrome de la cabaña, pues es un término que se ha utilizado anteriormente pues para personas que han tenido un periodo de privación, ¿no? de la libertad, ya sea reclusos, ya sea personas que han sido secuestradas o sin tener la privación de la libertad, pero en un sitio encerrados o confinados, ¿no? Como puede ser un enfermo de larga duración, ¿no? Y hemos visto que ese síndrome se está dando, ¿no? Cada vez en más personas. Luego lo hablaremos, si queréis, también con el tema de las emociones, todo lo relacionado con ese síndrome, pero lógicamente después de la fase de confinamiento en la que se nos ha permitido salir, pues ha habido un número elevado de personas de todas las edades, no está tan enfocado en niños como pudiera parecer, pero se ha dado en esas conductas de evitación, etc. Este esquema que me gustó mucho de la psicóloga Pilar Jericó, bueno, pues comparándolo un poco con lo que puedan parecer las fases del duelo, ¿no? Pues lo utilizó para ver cómo impacta a nivel emocional la pandemia, ¿no? Esa llamada, ¿no? Hay un nuevo virus en China, pues lo que os decía, ¿no? Primero parecía que era imposible que esto llegara, o que si llega, pues que hubiera sido mucho menos peligroso, ¿no? Y luego pues rabia porque parece que las medidas se podían haber tomado antes o no se han tomado las medidas oportunas, ¿no? Luego pasábamos a una fase de miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar si me enfermo y no hay medios? Luego ya llegó una fase más de aceptación, ¿no? Estoy triste, me siento vulnerable. Y luego, pues, nos ha servido a muchas personas pues, para conseguir
o para afianzar nuevos hábitos y aumentar la confianza, ¿no? en qué cosas dependían de nosotros, ¿vale? Pues aprendiendo nuevas habilidades, ¿no? Y esperemos que la última fase, y que no sea demasiado lejana, pues sea esa, ¿no? Que la pandemia pasa y que hemos aprendido de la experiencia para fortalecer, ¿no? Para fortalecer nuestra salud emocional. ¿Cómo nos está afectando? Bueno, este dibujo del libro Que tus emociones no queden confinadas, que me gusta mucho y que os recomiendo desde aquí, es muy ilustrativo, ¿no? Porque ayuda tanto a niños a comprender mucho mejor, ¿no? Que todo eso que nos pasa por la cabeza, esos pensamientos, vienen por situaciones externas o a veces internas, ¿no? Pero en este caso por algo externo, como es un virus, ¿no? Que es invisible y que lo vemos como muy extraño, ¿no? Eso nos produce un pensamiento que a la vez provoca una reacción emocional, ¿vale? Y esa reacción emocional, pues no siempre sabemos ponerle nombre y no siempre sabemos pues buscar qué me está produciendo, ¿no? Qué efectos está teniendo sobre mí, ¿no? Sobre mi conducta. El otro día, Chimo Gisbert de FEDI, que comentaba también en el seminario del lunes el término accesibilidad cognitiva, ¿vale? Y es algo que lógicamente en el colectivo en el que trabajo, pues en estas circunstancias en las que el trato pues, en persona no es posible, nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías y las familias igualmente, pues hemos tenido que buscar recursos para que esa accesibilidad cognitiva sea real y sea efectiva, ¿no? Y con el tema de las emociones, nosotros lo planteamos como entiendo y le pongo nombre a lo que siento, ¿no? Y para ello hemos hecho varios vídeos. Os voy a poner un vídeo, aunque está modificado, lo he hecho pues acelerando la primera parte, ¿no? En la que se va a hablar sobre qué es el coronavirus y pues cuáles son los síntomas, etcétera. Y la segunda parte sí que va un pelín más lento y le he quitado el sonido para explicaros un poco pues esas opciones o esas pautas que íbamos dando a las personas usuarias de nuestro centro para que fueran, ¿no? Poniendo nombre, fueran poniendo cara, ¿no? A eso que están sintiendo, tanto ellos como las personas que están a su alrededor, y las comprendieran mucho mejor, ¿no? A ver, ahora. Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar sobre el coronavirus. ¿Qué es? ¿Sus síntomas? ¿Y cómo me puedo sentir en casa tanto tiempo sin salir? El coronavirus es un virus nuevo y muy contagioso que hace que algunas personas puedan enfermar. Bueno, pues después de esa explicación ya entraba un poco cuáles serían esas emociones, ¿no? Y esas emociones nosotros las hacíamos muy visuales, ¿vale? Para que ellos vieran pues cuál es la expresión, ¿no? De esas emociones y sobre todo qué es lo que puede sentir una persona cuando está inmersa en esas emociones, ¿no? Y qué cosas puede hacer para pues atenuar un poco esa forma de sentirnos, tanto si es una emoción en la que pues, nos limite más, como pueda ser pues, los nervios, etcétera. Y sobre todo cómo puede pedir ayuda, ¿no? Que muchas veces era la necesidad que más tenían, ¿no? Que, vale, me siento así, pero esa emoción la dejo atrás, no la expreso y tampoco pido ayuda. Con la consecuencia de que muchas veces, pues, al poco tiempo se daban problemas conductuales y conductas disruptivas a nivel pues, familiar. Aquí vemos que tanto emociones más limitantes como emociones
que puedan ser positivas, ¿no? Y eso también hicimos hincapié, que no solamente tenemos que sentirnos mal o tenemos que sentirnos agobiados, nerviosos, etcétera, sino que muchas veces cuando nos hemos reunido, cuando han visto a algún familiar, cuando han podido ya volver a salir a la calle, todo eso nos ha traído energía y emociones positivas, y es importante también saberlas reforzar y potenciar, ¿no? Vale. Hola a todos y a todas. Luego ya, diferenciando un poco más esos estados emocionales, ya las dividíamos pues en ansiedad, ¿vale? Por ejemplo, esos estados de ánimo de agitación, nerviosismo constante, pánico, ahí ya las íbamos desgranando, ¿no? Y primero viendo cuál era el estado de ánimo, cuáles son las conductas que podemos observar en cada una de ellas. En este caso, pues control de todo el perfeccionismo, evitación de situaciones complicadas y ante la ansiedad, cuando empieza a aparecer, y buscar situaciones en las que nos proporcione seguridad, ¿no? A nivel físico, ¿qué es lo que sentimos también, ¿no? Que eso también es para ellos muy, muy fácil, ¿no? ¿Cómo estás? Pues el corazón, ¿cómo te late? Muscularmente, ¿cómo estás? ¿Estás relajado o tienes los músculos más tensos, ¿no? Ese tipo de explicaciones para ellos también era muy, muy gráfica, ¿no? Y luego esos pensamientos, ¿no? Esto es una rueda, ¿no? que va retroalimentándose, ¿no? Y pues saber pues, que esos pensamientos nos van a llevar a unos estados de ánimos que nos van a hacer comportarnos de una determinada manera y que tendrá unas reacciones físicas añadidas, ¿no? De ansiedad, tanto de depresión, ¿vale? De todas formas, la presentación, el seminario os lo pasaremos por mail, se lo facilitaré a Celia y os lo pasaremos por mail, ¿vale? En PDF. Estados de ánimo de depresión, pues irritable, triste, culpable. Lógicamente, sí que es verdad que lo que hemos percibido más han sido pues, depresión y ansiedad, ¿no? No tanto la ira, ¿vale? Que en algunos momentos sí, pues lógicamente si has tenido algún familiar que por desgracia haya fallecido o cuando has visto que a lo mejor pues algún familiar haya perdido el trabajo, pues esas situaciones sí que te han producido a lo mejor una sensación más de enfado o de irritabilidad, etcétera, ¿no? Vale. Todas estas emociones, el denominador común es que nos han producido incertidumbre, ¿no? Un grado de incertidumbre muy, muy alto. Primero, porque no sabíamos nada sobre ese virus, no sabíamos cómo podía afectar a nuestro entorno, a nosotros mismos, aunque en un principio decían que afectaba a personas mayores, luego se ha visto que no solo ha sido así, y eso hacía aún aumentar la incertidumbre, porque la información que íbamos recibiendo a veces cambiaba. Y sobre todo, pues lo que en un principio empezó siendo 15 días de confinamiento, de estado de alarma, hemos visto que se iba alargando, ¿no? Y eso hacía crecer las dudas, crecer la inseguridad también y la incertidumbre. ¿Cómo hemos podido abordar, ¿no? esta incertidumbre? Pues bueno, nosotros lo que intentábamos trabajar era que pusieran el foco en aquello que está o depende sobre nuestro control, ¿no? Primero, pues limitando un poco el uso o el abuso, en este caso, de las noticias, ¿no? Consumo de noticias, redes sociales, etcétera, ¿vale? Trabajando nuestro autocuidado personal, tanto físico como a nivel psicológico. Luego, evitar esa privación social o ese aislamiento social, ¿no? que hemos sufrido, ¿no? a nivel, porque hemos tenido que estar en casa, pero lógicamente pues, a nivel virtual pues, hemos podido paliar ese déficit, ¿no? Y luego, pues, trabajando para crear o para fortalecer la rutina diaria que llevábamos, que fuera lo más parecida posible a la rutina, como si estuviéramos en nuestra vida normal antes del confinamiento, ¿no?
Pero lógicamente también hemos tenido que aceptar estas situaciones o aspectos que estaban fuera de nuestro control, ¿vale? Porque para todos había situaciones en las que dependíamos de los médicos, dependíamos de los servicios sanitarios, dependíamos del gobierno, ¿no? De las medidas que tomaran, tanto a nivel de apertura o cierre de centros, como a nivel deportivo, de seguir con la temporada, de competir, ¿no? de permitir los entrenamientos, etcétera, etcétera. Y eso han sido muchas situaciones que hemos tenido que aceptar. Entonces, ¿cómo hemos aceptado esas situaciones y cómo hemos trabajado esta incertidumbre? Pues nos ha provocado distintas reacciones al estrés, ¿no? Porque la incertidumbre, lógicamente, es una de las mayores de las mayores situaciones que provocan estrés, ¿no? Y ese estrés difícilmente o nos ha costado un tiempo verlo como un desafío, ¿no? Lo hemos visto como algo peligroso, como algo que nos acecha, como algo que nos estaba limitando, ¿no? Y para ello, pues lógicamente, el grado de vulnerabilidad que encontráramos en las personas que teníamos en nuestro entorno, pues eso o facilitaba o impedía, ¿no? que ese estrés lo gestionáramos de una manera más correcta, ¿no? Cuando ya hemos trabajado esa incertidumbre y ya entramos en ese proceso de adaptación, que nos ha llevado un tiempo, lógicamente, lo que pretendíamos buscar primero era empatía, ¿no? Tanto por las personas que teníamos en nuestro domicilio como el resto, ¿no? de gente, ¿no? Hemos visto situaciones muy duras, muy difíciles, y el ponernos en el lugar de la otra persona pues ha hecho que valores como la solidaridad, etcétera, pues se hayan potenciado, ¿no? en muchos entornos, ¿no? Luego, un autocontrol para que ya que sabemos cuáles son nuestras emociones que estamos viviendo y cuáles son las que más están dando, que podamos controlarlas, ¿no? Esas emociones, que podamos canalizarlas de manera idónea, ¿no? Y luego, pues, la resiliencia, ¿no? ¿Vale? Como una oportunidad de crecimiento personal o grupal, ¿no? Nos hemos tenido que adaptar a distintos escenarios y cada cual pues parecía que se alargaba más el tiempo porque así era y que nos ponía las cosas un poco más difíciles, ¿no? Pero aún así, en líneas generales, yo creo que nos hemos adaptado bastante bien, ¿no? Aquí pues podemos ver algunas herramientas que se han podido utilizar, ¿no? Que se han utilizado para trabajar esto, ¿no? A nivel deportivo, yo creo que el entrenador junto al psicólogo del deporte han sido unas figuras importantísimas, ¿no? Para trabajar con los deportistas desde casa, porque han ayudado, han acompañado, han informado y ha hecho que los deportistas no se sintieran solos, ¿no? Esto es un cuestionario, ¿no? que se le puede pasar a los deportistas o a los usuarios de los centros, ¿no? En el que se trabaja, se delimitan cuáles son esas emociones, los pensamientos, sobre todo cuándo se han dado más, en qué momentos, el tiempo que han durado y luego, pues, qué circunstancias consideras que puedes mejorar, ¿no? o que te han enseñado, ¿no? esta experiencia, ¿no? También os lo podemos facilitar sin problema. ¿Vale? Y luego, ya cuando ya veíamos algo en lo que centrarnos, ¿no? En algo que dependía de nosotros, pues poner un plan de actuación, ¿no? Un objetivo que depende de mí y qué es lo que voy a hacer, temporalizarlo, ¿vale? Dificultades que puedo tener en el camino, medidas para solucionarlas, para superarlas y luego, sobre todo, esto es muy importante, ¿no? ¿Qué progresos estoy haciendo? Y este plan de actuación lo podemos utilizar tanto a nivel deportivo como a nivel personal, pues en tareas de casa, en autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Y con la aceptación, pues 3 maneras de llegar a ella, ¿no?
que hemos visto que han sido las más sencillas, ¿no? para todos, ¿no? Bueno, por un lado, sin enjuiciar, ¿no? los pensamientos y los sentimientos, sin juzgarlos y sin intentar cambiarlos, simplemente ponerlos nunca mejor dicho, en cuarentena y aprender a convivir con ellos, ¿no? Luego, poner los pensamientos y sentimientos en perspectiva, pensando en el conjunto de la situación, ¿vale? Ayudándoles a relativizar y a ver otras perspectivas, ¿no? Y luego, pues, aceptar esas reacciones internas o circunstancias externas, asociando la aceptación de pensamientos y sentimientos a valores importantes para nosotros, ¿vale? Está claro que hay momentos en que teníamos una emoción bastante intensa, pero viéndolo en el sentido global de la situación, pues podíamos centrar y focalizar nuestra atención en algo mucho más positivo, ¿no? que también lo teníamos cerca, ¿no? Aún así, ese proceso de adaptación no siempre ha sido positivo, o en todos los momentos no ha sido positivo, sino que también se han dado conductas difíciles, ¿no? de gestionar a nivel desadaptativo e indefensión, ¿no? Pensando en que, bueno, hagamos lo que hagamos, esta situación no la podemos cambiar o no podemos hacer nada por mejorar, ¿no? Y ese pensamiento, lógicamente, pues hacía que te dificultara ese proceso de adaptación. Hemos comentado antes lo de las rutinas y bueno, creemos que ha sido uno de los caballos de batalla, ¿no? más importantes en nuestro trabajo en el día a día, ¿no? Veíamos que lógicamente cuando, igual que los entrenadores, los clubes estaban abiertos, la normalidad existía, pues bueno, todos tenían su rutina, tanto los que estudiaban como los que trabajaban, como el deportista que solamente de élite que solamente se dedica a entrenar o dedica más parte del tiempo a entrenar, pues las rutinas tenían claras, ¿no? Pero en esta circunstancia hemos tenido que acoplar, ¿no? Acoplar, a moldarnos a la situación y facilitar a aquellas personas que, pues por el entorno o por el funcionamiento familiar, pues tenía más difícil llevar una rutina ordenada, ¿no? Nosotros lo hemos trabajado siguiendo también el modelo de accesibilidad cognitiva, ¿vale? Aquí a nivel de alimentación, ¿vale? Damos unas pequeñas recomendaciones, utilizamos dibujos para que fuera más visual. Esto se lo mandamos tanto a las personas usuarias como a las familias también, para que compartieran un poco esta herramienta y trabajaran en la misma, ¿no? remando juntos en la misma línea, ¿vale? Pues bueno, fomentando un poco es que la alimentación sea sana, saludable, que cumplan las comidas estipuladas, teniendo en cuenta que ahora había mucha menos actividad física, ¿no? que gastaban menos calorías, etcétera, etcétera, ¿no? Esto por un lado a nivel de alimentación, ¿vale? Pues también trabajando, ¿no? que haya un espacio colaborativo, ¿no? entre ellos, para que sea todo mucho más trabajado en equipo, ¿no? Y esto también es una de las herramientas, ¿vale? para organizarse el día, ¿no? Aquí era más visual, ¿vale? Nos despertamos, esto lo hicimos en el grupo de autogestores del centro ocupacional y, lógicamente, pues fueron diciendo todos los chicos y chicas cuáles eran los horarios más o menos, una media de lo que ellos hacían y las horas a las que lo hacían, ¿no? Respetando un poco el espacio para todas las actividades, ¿no? Los talleres que hacíamos, comidas, descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, esto se lo mandábamos y ellos nos lo mandaban cada día, pues escribiendo o poniendo un dibujito como ellos pudieran hacerlo mejor. Y este de abajo, aunque sea un pelín más pequeño, pero no he podido hacerlo más grande, este era para otro tipo de usuarios en los que también trabajamos otras cosas como la informática, ¿no? el trabajo a través del ordenador para que tuvieran también un poco más de tiempo activos, y era un PDF editable en el que ellos ponían pues todo lo relacionado con las comidas, autonomía, actividad física, siesta, ocio
emociones e interacción social, ¿no? Pues son preguntas para orientarles y ellos ponían lo que les haya pasado cada día, ¿no? También ha funcionado bastante bien. Y luego a nivel físico, por medio de nuestra fisioterapeuta, pues lógicamente hemos intentado complementar la rutina alimentaria y del resto de actividades con una rutina física de ejercicio, ¿no? Dentro de las posibilidades de cada domicilio y de cada familia. Hemos intentado involucrarles, que formaran parte todos de esas actividades y bueno, con sesiones por Zoom, que es una de las aplicaciones estrella durante esta fase y que lo será a partir de ahora, por supuesto, pues hacíamos reuniones, hacíamos sesiones semanales, varias a la semana, y aparte les mandábamos unos vídeos para trabajar, ¿no? Para que el día que no hubiera taller, que lo siguieran haciendo. Os dejo una muestra, muy rapidito. El volumen está fuerte, os aviso, ¿eh? Muy bien. Bueno, me imagino que este tipo de herramientas pues se ha utilizado y sabemos que se ha utilizado en equipos de fútbol EDI que trabajan con usuarios nuestros parecidos, ¿no? De calentamiento, de coordinación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ha sido acoplarse un poco a la situación. Y otro de los aspectos más importantes para el colectivo de deportistas que está en época de estudios y está pues realizando una carrera dual, ¿no? Pues el confinamiento ha sido uno de los aspectos más positivos, pues lo tenemos que decir así, porque al tener menos tiempo que dedicar a los entrenamientos presenciales, a competiciones, etcétera, 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 de algo negativo hemos sacado lo positivo, ¿no? Bueno, tengo el foco para dedicar más horas, que antes iba con el gancho, ¿no? Pues dedicarle más horas a trabajar, ¿no? Los estudios, ¿no? A terminar el curso de la mejor manera posible. Y bueno, pues tenemos el ejemplo que luego os comentaré más adelante con el Villarreal Juvenil, ¿no? que se ha visto. Y bueno, a través del Colegio de Psicólogos, ¿vale? Nuestra compañera Mari Carmen Molés elaboró un decálogo para afrontar el confinamiento. Muy interesante, ¿vale? Lo vemos rápidamente, ¿no? Pues que va un poco pues, con el trabajo de aceptación, de centrarte en el aquí y en el ahora, de diferenciar, ¿no? El espacio de estudio del espacio de descanso con el espacio de entrenar, ¿vale? Creando un horario específico para el entrenamiento dentro de nuestra rutina, vistiéndonos como si nos fuéramos a la pista o al pabellón, ¿no? Que eso también ayuda a nivel psicológico, ¿no? Es decir, es mi hora de entrenamiento, me preparo como si estuviera allí. Establecer tareas y objetivos diarios y semanales para ver esa progresión, ¿no? Estar conectado con el entorno deportivo, que ya hemos dicho que es importantísimo, ¿no? El tener ese apoyo social y del equipo. Y luego cuidar, ¿no? el entrenamiento invisible, sueño, hidratación, dieta, etcétera, etcétera, rutinas de estiramientos, etcétera, etcétera. Ver los progresos que vamos realizando o por lo menos mantener la forma que teníamos antes del confinamiento y luego utilizar pues técnicas de psicología del deporte que nos han ayudado y nos van a seguir ayudando, ¿no? Como técnicas de relajación para controlar esos momentos de ansiedad, técnicas de imaginación, etcétera, etcétera. Además de esto, el Colegio de Psicólogos a nivel de la Comunidad Valenciana, pero propuso un proyecto
a nivel nacional de atención al deportista, ya no solamente de élite, sino cualquier persona que realiza el deporte, ¿no? Y la verdad que los resultados han sido muy buenos, ¿no? De participación, ¿vale? Bueno, aquí se recogió la noticia en el periódico y los principales motivos de consulta dados por Antonio Moreno, por el coordinador del grupo, en el que estaban 15 psicólogos del deporte de los 3 grupos de trabajo de Alicante, Valencia y Castellón, pues la mayor consulta, ¿no? El principal motivo de consulta ha sido la desmotivación, ¿no? Y era algo esperado y lógico, ¿no? Ya no solamente sobre todo motivado por esa incertidumbre de no saber cuándo se va a volver y no saber si cuando se vuelva se va a seguir compitiendo, ¿no? Que era una de las cosas que más preocupaban, ¿no? Eso el 50% de las llamadas. Y luego, pues, ansiedad, apatía, tristeza y miedo, el tercio de las llamadas. Y en menor medida, irritabilidad y dificultades para entrenar, para conciliar el sueño, concentrarse, etc. Pasamos ya al aspecto de desescalada emocional, donde nos hemos encontrado pues muchas reacciones a nivel deportivo, ¿no? En los medios. Por ejemplo, Navel, jugador del Tenerife, nos decía que él había sufrido mucho sin el fútbol, ¿no? Cuando tenemos solamente una fuente de canalizar esa energía, ¿no? o esa motivación o el esfuerzo, ¿no? Dedicado a nuestra actividad, pues lógicamente cuando tenemos esa privación, pues ya sea por una situación como esta, que es extraordinaria, o una situación más normal, como puede ser lesiones, etcétera, pues encontramos un vacío enorme, ¿no? Pero también hemos encontrado pues otras manifestaciones, ¿no? de lo contrario, ¿no? De miedo, ¿no? De decir, yo no quiero volver a entrenar, o con estas circunstancias no quiero volver a entrenar, ¿no? Pues, por ejemplo, Fali, el jugador del Cádiz, que también lo dijo, ¿no? Que tenía mucho miedo de volver. Y este dibujo que vimos en una noticia del diario Marca, ¿no? Pues, ¿cuáles eran esas posibles emociones o estados emocionales que nos podíamos encontrar, ¿no? O situaciones de lesiones, ansiedad, agorafobia, inseguridad, angustia, etcétera, etcétera. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues estas son unas preguntas que yo os planteo para luego, ¿no? Que reflexionéis un poquito, que busquéis vuestro día a día como lo habéis visto, ¿no? Si ese temor afecta al rendimiento, si va a cambiar la conducta en la pista, si será igual el contacto físico al disputar un balón, si debilitará la cohesión del equipo, cómo se minimizan los temores, ¿no? Ese tipo de cuestiones son el pan nuestro de cada día, ¿no? En nuestro proceso de vuelta a la actividad. ¿Cambios conductuales? Bueno, pues lógicamente sí que hemos visto. Hemos visto porque a la hora de celebrar a nivel profesional, ¿no? Como celebrar los goles, pues ha habido una mayor distancia social de seguridad, que es la que tenemos que realizar en nuestro día a día, ¿no? En nuestra vida normal. Se ha cambiado el tema de los banquillos, se ha cambiado pues cómo convivir en los vestuarios, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pues estos cambios conductuales se han tenido que hacer progresivamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque primero se entrenaba a nivel individual, luego han tenido que ir entrenando por pequeños grupos, hasta que finalmente, pues una semana y media más o menos, o 2 antes de reanudarse la competición, pues ya se les ha permitido entrenar en grupos, en todo el grupo, ¿no? Lógicamente, para los deportistas profesionales, o en este caso en el fútbol, en otros deportes, pues no tengo la información, pero en este caso pues están haciéndoles controles muy, muy, muy seguidos, y eso también ayuda a que ese temor al contagio pues esté más controlado, ¿no? Y vamos de camino a la nueva transición, ¿no? O sea, a la nueva normalidad. De camino en esa transición, pues primero tenemos que tener en cuenta o echamos de menos, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos antes? Tenemos o nos hemos adaptado a lo que tenemos ahora, pero no sabemos lo que va a aparecer en el futuro, ¿no? Entonces,
con esa nueva normalidad tenemos que cambiar muchos de los hábitos que teníamos antes y de las costumbres a nivel social, ¿no? Y eso pues poco a poco lo estamos haciendo. Es un trabajo que tenemos que hacer a nivel individual y luego, pues lógicamente, a nivel grupal. Y ahora vamos a pasar, os voy a contar un poco la historia de Candela Sevilla. Candela Sevilla es una tenista, estudiante universitaria, que estaba en Estados Unidos. Este era su primer año, su primera temporada jugando allí. Y bueno, pues le pilló la situación de cuando explotó todo el COVID, que en España ya estaba la cosa más seria, y aún así en Estados Unidos todavía no se había puesto todavía tan complicado, ¿no?, como ahora. Entonces, bueno, Candela le propuse que participara en el seminario, pero no ha podido participar pues porque está entrenando en estos momentos y, lógicamente, las pistas de tenis se cotizan mucho, ¿no? Y ha tenido que irse a entrenar, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí una entrevista que os voy a mostrar para que nos cuente un poco cómo ha vivido todo el proceso, ¿no? La fase 3 en la que estamos, la Federación de Tenis nos mandó unas recomendaciones que lógicamente las hemos ido trabajando, ¿no?, en sesiones individuales con ella. Os paso la entrevista, ¿vale? Soy Candela Sevilla, tengo 18 años y formo parte del equipo de tenis de la Universidad Fairmont State University en Estados Unidos, en el estado de Virginia Occidental, y he terminado ahora mi primer curso de carrera y que estoy haciendo un doble grado en inglés y español. Muy bien, Candela, pues muchas gracias por colaborar en la realización de esta entrevista para el seminario de relevo paralímpico. Bueno, en primer lugar me gustaría preguntarte con qué sensaciones te quedas después de un final de temporada universitaria como el que has tenido que vivir. Pues me quedo con un mal sabor de boca porque apenas habíamos empezado la temporada, estábamos compitiendo en Carolina del Sur, habíamos ganado los últimos partidos y de repente vemos en las noticias que se declara la pandemia por el coronavirus y nos cancelan la temporada de la noche a la mañana. Entonces me quedé un poco en shock porque no me lo esperaba y yo estaba muy ilusionada por terminar y era mi primer año, pero bueno, es lo que toca vivir, no podemos hacer otra cosa. Estamos trabajando con la técnica de la imaginación, ¿no? ¿De qué manera te está ayudando esa técnica psicológica? Pues la verdad que facilita muchísimo el trabajo, es como que te ahorra entrenamientos, por así decirlo, porque aunque para mejorar un golpe hay que echarle horas, el hecho del entrenamiento en imaginación es como que te facilita, digamos, el resultado del objetivo, porque si el objetivo es mejorar un golpe, digamos que el entrenamiento en imaginación es como que te ahorra esfuerzo en ese sentido, porque es como que te viene anillo al dedo, que es como porque tú ya lo tienes preparado, te lo imaginas, vas ya con la mentalidad esa de focalizar y visualizar el golpe, y no es como si empiezas de cero y tienes que dar, bueno, pues saber qué es lo que tenía que mejorar del golpe, tal. Eso también ayuda mucho luego a recuperar la sensación de cuando te salía bien ese golpe. ¿Qué emociones has sentido durante ese periodo de confinamiento? Pues explícanos también cómo estabas en Estados Unidos, cómo tuviste que viajar, un poco de urgencia, cómo te has tenido que adaptar de nuevo a la vida en familia con todos los miembros de tu familia, esa incertidumbre, etcétera. Pues como he dicho antes, a nosotros nos informaron de que se suspendía la temporada estando en Carolina del Sur. Entonces, nosotras ya una vez terminamos los partidos que allí teníamos que jugar, volvimos a la universidad
Y claro, en teoría la situación en España era peor que en Estados Unidos por aquel entonces. Y luego, a las 2 semanas o así, desde el consulado español dijeron que todos los españoles que volviesen a España. Y entonces yo tuve que estar ahí mirando y cambié el vuelo que tenía de vuelta a España para mayo, lo cambié para marzo. Y cuando aquí ya estabais, llevaríais como una semana de estado de alarma, yo volví y ya te digo, el vuelo con las de 15 a 16 horas, todo con las mascarillas, guantes, distancia social entre si te cruzabas a alguien por los aeropuertos y todo eso. Y el hecho luego de volver a casa y ver realmente cómo estaba la situación en España, fue como que me desubiqué un poco, porque yo estaba en plena temporada y de repente me mandan a España, el curso aún no se ha acabado. Entonces lo que hice fue, pues me hice una rutina para poder organizarme un poco, porque tuve que acabar también el curso online. Tampoco quería dejar de lado el deporte, entonces me hice unas rutinas de entrenamientos físicos y fue un poco así. La verdad es que el hecho de hacerme las rutinas hizo que no me viniese abajo, porque de hecho conozco a gente que con todo esto del confinamiento la situación como que pudo con esa gente y yo en cambio la verdad que estaba un poco más en calma y he sabido gestionarme bien las emociones y no ponerme histérica ni nada. Bien. Vale, ¿y qué cosas has aprendido sobre tu capacidad de resiliencia durante esta fase en la que has tenido que estar encerrada en casa? Pues las rutinas, como ya he dicho, me han ayudado mucho porque las cosas vienen como vienen y en mi caso me considero una persona que me adaptó bien a los cambios. Entonces, supe adaptarme bastante bien al confinamiento y, y el hecho de no poder entrenar en una pista eh, no, no tiene por qué desvincularte de los entrenamientos. Entonces yo lo que hice fue también seguir y hacer ejercicios físicos y ciertas rutinas para seguir vinculada y mantenerme en forma. Uh-huh. Muy bien. Luego también me imagino que has estado en contacto con tu entrenadora, con tus compañeras de equipo. Aparte de las que con las que tienes relación a nivel deportivo, con amigos, ¿no? ¿Qué otro tipo de estrategias has utilizado, ¿no? Para llevarlo mejor? Sí, la verdad es que el hecho de estar confinada y no poder entrenar también ha hecho que le pueda dedicar más tiempo a los estudios. Entonces yo por las mañanas me las dedicaba a estudiar y a hacer todas las tareas que tenía que hacer de clase. Y por las tardes ya pues sí que seguía en contacto con amigos míos estadounidenses, hacía también videollamadas con amigos míos de aquí y luego también pues a lo mejor veía alguna película o leía un poco y luego también seguía haciendo ejercicio. Y también me he estado cuidando la alimentación bastante. Muy bien. Y dentro de esa rutina, ¿le has dado especial interés o importancia al hecho de tener una buena higiene del sueño y descansar? Sí, la verdad es que sí. De hecho, soy una persona que la rutina del sueño la tiene bastante equilibrada, por así decirlo, y no suelo tener desbarajustes en horarios nada. Si tuvieras que volver a estar confinada, ¿qué harías igual y qué cambiarías de lo que has hecho durante este tiempo? Pues en general, eh, yo diría que seguiría las mismas rutinas porque las rutinas ha sido lo que me ha ayudado a no agobiarme en confinamiento. Entonces, yo creo que prácticamente
pues a lo mejor sí que le hubiese echado más horas a, digamos, pues a lo mejor hacer un poco más de ejercicio y a lo mejor ver menos Netflix o algo así, pero la verdad es que yo creo que me lo he organizado bastante bien. Ujú. Muy bien. Y bueno, desde que has retomado la actividad deportiva, que ya llevas pues unas 3 semanas o más o menos, Sí, casi un mes. casi un mes, ¿qué dificultades te has encontrado? Pues el hecho de volver a entrenar a mi club de toda la vida y todo tuve unas sensaciones un poco extrañas porque el hecho de ir al gym con mascarilla, llegar, que te obligasen a echarte desinfectante en las manos, te toman la temperatura, vas hacia las pistas, todo con mascarilla. No puedes entrenar con, contándote a ti, no puedes entrenar con más de una persona. Es decir, no pueden haber más de 2 personas entrenando en una pista. Luego la distancia social. Eh, Fue todo como un poco extraño y también el hecho de que en mi caso estuve casi 3 meses sin coger la raqueta, entonces volver al nivel que yo tenía en plena temporada universitaria era muy difícil, entonces era como todo muy extraño, pero ya te digo que poco a poco es lo que con los entrenamientos también de imaginación que me han ayudado mucho, es lo que han hecho que en este casi mes que llevo de vuelta al entrenamiento vaya recuperando las sensaciones que tenía antes de la pandemia y volver un poco a mi nivel original, digamos. Ujú. Yo me acuerdo también que cuando ya me comunicaste, ¿no?, que ibas a empezar a entrenar, nos marcamos o estuvimos hablando sobre qué objetivos, ¿no?, nos planteamos, tanto a nivel físico como técnico como psicológico, ¿no?, a la hora de empezar a entrenar. Uh-huh. ¿Cómo te han ayudado, ¿no?, ese establecimiento de objetivos para centrar un poco, para focalizar un poco todo el esfuerzo, ¿no?, que has puesto desde entonces? Sí, el hecho de ponerme unos objetivos facilita el trabajo porque es como que tienes un foco donde mirar. Entonces, a nivel físico, diría que la prevención de lesiones y el hecho de ejercitarme más durante la cuarentena es un punto a favor. Luego, a nivel psicológico, el hecho de establecerse objetivos y el entrenamiento en imaginación es lo que me ha ayudado a no desmotivarme, porque claro, la primera semana de entrenamiento después de casi 3 meses sin jugar, a lo mejor otros deportistas pues dicen, es que no recupero mi nivel, es que no vuelvo a estar como hace 3 meses, pero es lo normal. Entonces, con estos entrenamientos en mi imaginación, yo creo que es una vía bastante fácil de volver cuanto antes al nivel que se tenía antes de la pandemia. Y, y también la importancia de ir paso a paso y no precipitarse, yo creo que es, digamos, también como uno de los objetivos generales. Ujú. Sí, sobre todo eso, ¿no? El relativizar, ¿no? Pues sabíamos y estuvimos hablando sobre eso, que el error en en esas primeras sesiones iba a ser lo normal, ¿no? Y lo esperable, ¿no? Y saber gestionar, Claro. pues que durante las primeras sesiones, hasta que se recuperara esos automatismos a nivel físico y técnico, pues iban a ser, pues, protagonistas, ¿no?, de todos los entrenamientos. Entonces, el saber gestionarlos, el saber relativizarlos y tener claros los objetivos de progresión en esa vuelta a la normalidad deportiva, pues iban a ser importantes para que esa motivación no decayera, ¿no? Porque lo normal era volver con tantas ganas y pensarnos que, vamos, que no había pasado
tanto tiempo como el que habíais estado sin jugar, ¿no? Claro, es como una lesión. Si te lesionas y estás a lo mejor un mes, dos sin entrenar, no puedes pretender cuando ya estés recuperado estar luego al 100%. Tienes como que ir poco a poco, porque si luego, digamos, recaes, el esfuerzo que tienes que hacer luego es mayor que si luego vas poco a poco hasta recuperar las sensaciones y el nivel. Ujú. Muy bien. Bueno, y ahora, ¿cuándo tienes las próximas competiciones y cómo te vas a planificar para ello? Pues tal cual está la situación en Estados Unidos, en principio hasta finales de enero, principios de febrero, no volvemos a competir con el equipo de la universidad. Que yo espero que de aquí a allá la cosa mejore y la situación vaya poco a poco a mejor. Y la forma de prepararme, pues ya te digo, marcándome, por ejemplo, objetivos semanales, trabajar los puntos débiles con los entrenamientos en imaginación y poco a poco volver a las sensaciones de la temporada pasada y, aunque no se compita, conseguir y alcanzar el máximo nivel para cuando se empiece en enero ir a tope. Muy bien. Bueno, pues ha sido un placer poder contar contigo para este seminario, aunque sea con la grabación de la entrevista, porque a la hora que se celebra el seminario pues estarás entrenando. Pero muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo por compartir cómo has vivido toda esta experiencia y sobre todo el que tu ejemplo pueda ayudar a otros deportistas para cuando tengan una situación similar. Esperemos que no sea de la misma forma, pero sobre todo el adaptarse a los cambios y gestionar sobre todo pues esa situación de incertidumbre, ¿no? De no saber cuándo se va a volver ni las circunstancias de en cómo se van a volver. Pues eso. Sí, Muchas sí. gracias y a Pues continuar. muchas gracias Igual. por contar conmigo. Muy bien. Soy Candela Sevilla, tengo 18 años. Bueno, continuamos. Como veis, yo he considerado que era muy interesante, ¿no? que escucharais totalmente la entrevista, aunque he cortado un trocito porque era más a nivel técnico. Y sobre todo por eso, porque es un ejemplo, además que a nivel académico ha sacado todos sobresalientes y ha compaginado muy bien las dos facetas, la deportiva y la académica, y sobre todo por esa madurez, ¿no? que muestra, ¿no? con 18 años, en una situación, en un país nuevo, en un país tan complicado, ¿no? para algunas cosas como con lo que está pasando, y cómo se ha adaptado también, ¿no? a la vuelta. Así que, pues eso, darle las gracias de nuevo. Y continuamos ya con deportes de equipo, ¿vale? Aquí tengo la experiencia, os traigo la experiencia de dos compañeros que están trabajando tanto en el Villarreal como en el Primer Toque, Isaac y Joaquín, que les mando un saludo desde aquí. Y bueno, pues me han contado cómo lo han trabajado, tanto la fase de confinamiento como la vuelta a la actividad dentro de las medidas que han podido, ¿no? Empezamos con Villarreal, ¿vale? Villarreal juvenil. ¿Qué es lo más llamativo, ¿no? de la situación del Villarreal juvenil? Es que ha habido un momento en que ha partido lo que ha sido la fase, ¿no? de confinamiento. Ese momento ha sido pues cuando la federación comunicó que la temporada se daba por finalizada y la clasificación se quedaba como estaba en ese momento, ¿no? Eso fue un antes y un después. Antes de ese momento, pues cuando se decretó el estado de alarma, hubo una reorganización del cuerpo técnico en el que son 6 miembros y en el que cada uno iba a hacer una tutorización de un grupo reducido de 4 o 5 jugadores, ¿no? En el que se registraba a diario y luego se compartía con el resto
el resto del cuerpo técnico, pues el peso, la alimentación, estudios, intensidad de entrenamientos, etc. Se unificó el horario para trabajar la cohesión de equipo, en el que entrenaban todos juntos por las mañanas para dejar libres las tardes para los estudios, ¿no? Y luego pues han utilizado herramientas para controlar esa incertidumbre, ¿no? Para preparar esos posibles escenarios, ¿no? Teniendo en cuenta cuáles podían ser, los retos o las pérdidas que podían ofrecer, y luego pues qué beneficios se podían obtener de lo que iban a trabajar, y la adaptación y la preparación para ese periodo, ¿no? Luego, cuando ya se anunció el fin de la temporada, pues se proclamaron campeones de liga, pero no de la forma más deseada por ellos, ¿no? Porque tenían otros objetivos que no pudieron cumplir, ¿no? Como la Copa de Campeones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues por contrato debían seguir activos hasta final de temporada, y lógicamente pues el entrenamiento se reorganizó de nuevo, ¿no? La organización hubo que, ya con las fases de desescalada en la que se permitía otro tipo de acciones, pues se tuvo que reorganizar, ¿no? Replantear. Ya se hicieron entrenamientos 3 días a la semana, y luego pues según, claro, tenemos que tener en cuenta que los jugadores son de toda la geografía española e incluso algunos del extranjero, ¿no? Y muchos estaban repartidos pues en distintas comunidades con sus distintas fases de desescalada, y que les permitía hacer distintos tipos de actividades, ¿no? ¿Qué se tuvo mucho en cuenta? Que ya que a nivel deportivo no se iba a competir, pues se le dio mucha más prioridad a la carga de horarios para los estudios, ¿no? Pues lógicamente, que es lo que os contaba antes, se han visto muchos mejores resultados de los esperados en una temporada normal, porque coinciden los exámenes finales con las competiciones o el final de las competiciones más importantes de la temporada, o cuando se deciden, y lógicamente pues los viajes, etcétera, y las sesiones de entrenamiento pues ocupaban mucho más espacio del que ahora, por estas circunstancias, se ha ocupado, ¿no? Y bueno, pues eso es uno de los aspectos positivos que han sacado, ¿no? Luego han seguido realizando dinámicas y talleres pues a nivel técnico-táctico, ya más opcionales, por grupos de marcación o interés, etcétera. Más lúdicos y de conexión grupal, ¿no? Para fomentar la autonomía, porque muchos están en pisos, como talleres de cocina, etcétera, en el que uno de los jugadores o varios jugadores preparaban algún plato para el resto y lo tenían que hacer a la vez, ¿no? Luego también han hecho sesiones de voces de la experiencia, con donde jugadores y exjugadores del club pues han aconsejado sobre la experiencia que van a, o sea, con su experiencia en el club, en su misma categoría, y que ahora pues en otras categorías o incluso en el primer equipo o en equipos extranjeros, etcétera, como esas pautas para trabajar, ¿no? Lo que están viviendo ahora y lo que van a vivir cuando cambien de equipo, ¿no? Luego ya un acompañamiento a jugadores más individualizado en cuanto al futuro, ¿no? Pues lógicamente hay algunos que terminan contrato, que cambian de filial, en el que la exigencia va a ser mayor, van a tener que tener otro tipo de objetivos, etcétera, etcétera. Pues se ha aprovechado para hacer ese trabajo más individualizado, que en otras circunstancias a lo mejor no se puede dar de la misma manera, ¿no? Y luego, pues, es un equipo que está hermanado con nosotros dentro del proyecto Endavant Igualtat, y aquí pues tenemos una foto de las reuniones que hacíamos, compartiendo experiencias, compartiendo talleres de lectura, de actividad física, en el que pues la verdad que ha sido muy, muy enriquecedor y muy, muy divertido para todos, ¿no? Luego, el primer toque, también tenían un programa para trabajar todo lo que ha sucedido, en el que utilizaban como metáfora la naranja, ¿no? Y en el que cada gajo era una de las áreas a trabajar, ¿no? Pues mantener la actividad deportiva, hábitos adecuados y planificación horaria, ocupar el tiempo de ocio. Ahí, pues, por ejemplo,
pues les han mandado o les han enviado documentales o enlaces a documentales, pues por ejemplo Los hombres de Lucho, de Luis Enrique, cuerpo técnico, cómo trabajaban el liderazgo, etcétera, etcétera, y luego pues trabajar esos valores que transmitían, ¿no? Esos documentales para ver los chavales, los jugadores, qué conclusiones extraían y son formas de fomentar el trabajo en equipo y de formarse, ¿no? De seguir formándose. De la mejora del estado emocional, de manejar la información sobre el COVID-19, seguimiento de tareas escolares, que eso lo hacía también el Villarreal, y aceptar el confinamiento, ¿no? Os dejo un extracto de la entrevista que le hice a Isaac, ¿vale? Para que veáis sobre todo los aspectos de la mejora del estado emocional y de cómo han vuelto, ¿no? a la actividad. A nivel de mejora del estado emocional, lo que tuvimos en cuenta era el punto personal, el punto de estar con las familias y con los jugadores en este momento, ¿vale? Entonces ahí con los jugadores se nos ocurrió el continuar con una dinámica que vienemos haciendo que es muy, muy positiva, el de ofrecer entrevistas individuales. Es decir, concretábamos 1 hora cada 15 días en la que con el jugador, dependiendo de la edad, con la presencia de la familia o no, los entrenadores pues hacían una pequeña entrevista basada en los hábitos que estábamos trabajando y en cómo le estaban pareciendo las sesiones de trabajo deportivo, el tema del ocio, cómo era la situación en su casa, familiarmente, si tenía algún caso, si no. En definitiva, ofrecer un espacio de apoyo al jugador y a la familia, ¿vale? Para expresarse y luego pues para recibir feedback una vez recogida la información. Con los técnicos, aparte de esta dinámica, se plantearon juegos diversos para que ellos mantuvieran el contacto entre ellos y también sesiones de defusing en la que podían expresar cómo se estaban sintiendo durante esa época, sin ser juzgados, con toda libertad, en pequeños grupos. Y ahí lo que promovíamos un poco era la confianza, el sentirse arropado, el que nos habían cambiado la dinámica, la forma de trabajar y era un punto que necesitábamos complementar y la verdad es que salió muy bien. Conforme las instituciones nos han dado la posibilidad de volver a los entrenamientos, sí que es cierto, y hablo de entrenamientos presenciales, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo porque consideramos que es un premio para ellos a todo el trabajo que han hecho durante ese contexto excepcional y por otra parte creemos firmemente en que tenemos que empezar a convivir con esta situación. No podemos quedarnos ni en casa por miedo a posibles contagios, ni ese punto de prudencia que me lleva a procrastinar o no ponerme en marcha para hacer actividades que solía hacer. Entonces, ese punto activo lo vemos en el club muy reflejado y es lo que hemos querido transmitir. Las vueltas a los entrenamientos están siendo muy progresivas a través de una primera fase donde habían entrenamientos individuales exclusivos con material individual, balón individual, espacio individual, ¿vale? Con varios protocolos que hemos hecho llegar a familias y jugadores. Una segunda fase donde empezamos ya con entrenamientos compartidos de máximo 5 personas, tareas muy sencillas y en esa fase estamos, ¿vale? La mayoría de equipos entrenan 2 días a la semana, hay algunos que 1 y siguen manteniendo alguna actividad vía videollamada, pero nos hemos encontrado una grata sorpresa de que nosotros al proponer la vuelta a los entrenamientos, prácticamente todo el club ha querido estar presente. Es una muestra de que la sociedad quiere volver, quiere reactivarse y quiere ese punto de normalidad que ya teníamos. Siendo conscientes, siendo muy prudentes, siendo responsables de lo que ha pasado. A nivel de mejora del estado emocional. Bien. Bueno, también, como podéis ver, son 2 experiencias muy similares en el trabajo tanto individual como grupal y lo positivo
lo positivo es que aún la competición habiéndose suspendido para las categorías en las que compiten estos clubes, pero la disposición de los jugadores es de volver, ¿no? de recuperar, ¿no? Ya no el tiempo perdido, pero ese tiempo que lo han tenido que utilizar de otra manera, vamos a llamarlo así. ¿Vale? Lógicamente, hay deportistas que ya han dado por finalizada la temporada y ese cierre de temporada tenemos que analizarlo, tenemos que evaluarlo correctamente, ¿no? Pues ver qué objetivos se han cumplido y cuáles quedan pendientes para la próxima temporada, ¿no? ¿Qué motivación recogemos o nos llevamos de esta experiencia, de este aprendizaje, ¿no? tan grande que nos ha traído el coronavirus y de qué manera lo vamos a focalizar en la próxima temporada a nivel motivacional, ¿no? Luego, sobre todo, reforzar la identidad grupal, ¿no? Que es cómo hemos crecido, tanto individualmente como grupo en este tiempo, que hemos compartido pues a veces más tiempo que el que hacíamos en los entrenamientos presenciales, ¿no? Y luego centrarnos en 3 bloques principales, ¿no? Que va a ser a nivel de recuperación física, psicológica y un análisis sobre el rendimiento y los resultados hasta el momento en que se terminó la temporada, ¿no? Pues está bien sobre todo escuchar, ¿no? Escuchar y percibir cuáles son las necesidades que el deportista se lleva tras la temporada, ¿no? Tal y como se ha desarrollado. Y luego ver qué cosas, ¿no? A mí me gusta preguntarles, ¿no? Si tuvieras que volver a la misma situación de confinamiento, ¿qué cosas cambiarías y qué cosas harías o qué cosas repetirías, ¿no? ¿Qué cosas harías igual, ¿no? Para ver cuáles son esa enseñanza, esos aprendizajes que han asimilado, ¿no? Porque pues también veremos un poco la madurez que vamos percibiendo en nuestros deportistas. Y luego ya pasando a la última sección, que es la de la nueva realidad para personas con discapacidad intelectual, pues bueno, aquí tengo varias cosas que para mí han sido importantes, ¿no? Primero, esta tecnología que hemos tenido a la que adaptarnos y bueno, pues aprender, ¿no? Muchas de las aplicaciones que nos mantenían juntos, ¿no? Que nos hacían reducir esa distancia, ¿vale? Hemos tenido que aprender tanto profesionales como familias. Y dependiendo de los deportistas o los usuarios con los que tengas en tu centro, pues lógicamente hemos tenido que ampliar esas figuras de apoyo en la familia. Primero porque hay personas muy, muy mayores que esa tecnología se les ha hecho bastante difícil acceder a ella y aún así han puesto toda su voluntad y muchas, yo diría que casi todas lo han conseguido, pero aún así necesitábamos ampliar para buscar cómplices, ¿no? o facilitadores para realizar esas rutinas a nivel deportivo, etcétera, etcétera, hablando ya más sobre el aspecto deportivo. Y es verdad que lo hemos conseguido en muchos de los casos, ¿no? Luego, por otro lado, el tema de los primeros pasos que se están dando, yo lo que percibo es que se están dando más despacio, ya le diré las diversas razones que yo creo, ¿no? y que estamos viendo, pero está dando esos primeros pasos más despacio que el colectivo de personas sin discapacidad, ¿vale? Y esas razones, pues, en primer lugar, porque muchas de las personas son de riesgo, ¿vale? Para contraer el coronavirus, y eso lógicamente es un freno. Otro paso es que su entorno familiar son personas de edad avanzada y también son de riesgo, y eso también ha frenado tanto la incorporación a los centros como a actividades deportivas y a abrir un poquito de nuevo hacia la normalidad. Y ese tipo de situaciones pues están frenando, ¿no? esa adaptación a la nueva normalidad. Y luego, pues lógicamente hemos tenido que desarrollar o implantar y potenciar esas otras formas de entrenar, no presenciales, ¿vale?
y hemos visto que, bueno, atenúan un poco ese déficit que hemos visto o que hemos tenido, pero lógicamente no nos quedamos incompletos, ¿vale? Sí que es verdad que pues hay personas usuarias que tienen un nivel cognitivo para poder utilizar aplicaciones como Strava, etcétera, etcétera, que eso también te ha permitido conocer realmente cuál es el trabajo real, ¿no? Pero es una de los puntos de mejora que como profesionales deberíamos trabajar, ¿no? Y nada, bueno, ya para terminar, os muestro tres herramientas que podéis utilizar, ¿vale? A modo de juego formativo con vuestros deportistas para trabajar todo esto que hoy hemos estado viendo, ¿no? Pues a modo de ruleta, pues ¿qué me ayuda más? Seguir una rutina, ya me pondré en forma cuando vuelva a la normalidad, no puedo hacer nada, ¿vale? Esto se puede hacer muchas más preguntas, muchas más cuestiones, y es una forma también de plantearlo más divertido para ellos, ¿no? También es normal y adecuado sentir miedo para trabajar el tema de las emociones, pues si decimos que no es normal y adecuado, porque muchas veces es una de las cosas que es un pensamiento, ¿no? que a lo mejor para ellos es, no, yo no tengo miedo, yo no quiero eso, y hasta que cuando ya lo normalizas y les dices que tú también has sentido miedo, que tú también en ciertos momentos has sentido ese grado de incertidumbre, de no sé qué va a pasar y si lo cojo yo, todas esas preguntas que ellos se hacen, pues nosotros también nos las hacemos. Entonces ya se abren un poco más, ya lo ven como algo más fácil de decir, ¿no? Entonces, si decimos que no, pues el barco se hunde, ¿no? Tenemos que normalizar esa emoción y sobre todo aceptarla, ¿no? Porque va a estar ahí. El trabajo va a ser de gestión de ese miedo y de ver si no es patológico, ¿no? Si es adaptativo, que en ese caso pues sería algo más normal, ¿no? Y luego esto es un tablero del juego de Jumanji, ¿vale? En el que yo pues lo he hecho con los deportistas, ¿no? Son los protagonistas del juego, ¿no? Lógicamente solo he hecho un protagonista, que es el tenista, que sale ahí con la mascarilla, y el juego pues tenemos nuestro dado, ¿vale? Para tirar, y cada deportista tendrá una evolución en su desescalada, y el entrenador, junto al psicólogo deportivo, debe facilitar su adaptación física, técnica y psicológica en cada fase, y esto es muy importante. Me acuerdo que en el seminario del lunes, Miguel Ángel, de Amics de la Bocha, comentaba lo de los tiempos, y es que a mí me pareció súper importante, ¿no? En que no tenemos que tener prisa, primero para dar esos pasos, teniendo en cuenta el colectivo en el que trabajamos, ¿vale? Y sobre todo, a nivel individual, que cada uno tendrá sus necesidades y necesitará su tiempo, ¿no? Y aquí, bueno, pues los pasos que yo he puesto, ¿qué me voy a encontrar en el camino para conseguir, ahora lo veréis cuando lleguemos, ¿no? Pues control de la incertidumbre, cuidar la salud física y emocional y rutinas, ¿vale? Cada casilla, pues como veis, es un espacio para poder reflexionar o ayudar a reflexionar a nuestros deportistas y sobre todo, pues mucho más lúdico, ¿no? Para ellos. Comunicación entrenador y compañeros, establecer objetivos a corto plazo para ver la progresión, ¿vale? Factores de protección que nos ayudan a continuar progresando y sobre todo cuidando nuestra salud emocional. Controlar la baja o alta motivación, ¿vale? Que puede darse en estos casos y eso puede provocar lógicamente problemas a nivel de lesiones, etcétera. Eso también fue del otro día que me gustó, ¿no? Asimilar y adaptarse a nuevos protocolos de entrenamiento, ¿vale? Y el entrenador del equipo de COCENFE de Castellón pues nos mostró ese protocolo que tienen pues para
para entrenar, ¿no? Pasos para entrenamientos seguros. Llegada a pista, en la pista, cómo llegan, cómo se tienen que colocar, las EPIs, los accesorios, el entrenador y luego pues al acabar, ¿no? A mí me pareció muy interesante. El control de la activación y la focalización de la atención, ¿vale? Como paso importantísimo, como trabajo importantísimo con el psicólogo deportivo para lógicamente, cuando tenemos miedo, cuando tenemos esa sensación de temor, nuestro nivel de activación va a subir, ¿vale? Va a subir y eso va a causar que nuestra focalización de la atención no sea la correcta. En vez de focalizar la atención en qué es lo que tenemos que hacer en nuestro desempeño deportivo, pues la focalizamos en otros aspectos como no es que nos acerque demasiado el compañero a ver si me lo va a pegar, y si lo tiene, y si, etcétera, etcétera, ¿no? Esas situaciones que, pues lógicamente, cuando la atención no la tenemos en la cuestión deportiva, pues tomamos peores decisiones, o la toma de decisiones no es la correcta, y a nivel tensional, muscular, pues puede posibilitar lesiones, ¿no? O podemos tener mayor probabilidad de lesionarnos. Vale, lesiones, lógicamente, si es que se dan, cómo abordarlas y sobre todo evitar, ¿no? O prevenir esas lesiones, más que evitar. Carrera dual, que también hemos tenido que lidiar, tanto si eres estudiante como si estás trabajando, pues lógicamente si has vuelto a tu empresa o a tu centro de trabajo, pues lo hemos tenido que gestionar de la mejor manera posible. Y la gestión del estrés ante distintos escenarios, ¿no? Eso ya lo iremos viendo conforme vaya llegando, pero sí que podemos ir haciendo una pequeña previsión de los escenarios y cómo abordarlos. Lógicamente, cuando hemos pasado todo este camino, si has llegado hasta aquí, haz clic. Pues enhorabuena, porque has llegado a tu mejor nivel posible tras superar las dificultades que han surgido por el COVID-19. Aquí podemos poner el mensaje que queramos. Si queremos trabajar una de las variables, cuáles son, las podemos desgranar en distintos pasos para conseguir esa variable. Pues llegar motivado al principio de temporada, pues ¿qué necesitas para llegar motivado al principio de temporada? ¿No? Pues ya ves, y cada jugador pues podemos poner distintas frases o distintos mensajes para trabajarlo a nivel grupal. Además es muy divertido y muy lúdico para ellos. Y nada, bueno, compartirlas con vosotros para, bueno, pues daros algunas ideas que se pueden utilizar según la edad de los deportistas que tengáis, o incluso con adultos también, porque cambias un poco el chip que a lo mejor puedas ofrecer más teórico, etcétera, por uno más, pues más lúdico, ¿no? Y nada más, pues aquí os dejo mis datos de contacto y estoy a vuestra disposición para lo que queráis preguntar y compartir ahora. Y sobre todo, pues, si queréis mandar algún mail o alguna consulta, también lo podemos tener en cuenta. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, Kiki. Ha estado súper chulo y creo que nos llevamos mogollón de dinámicas que podemos empezar a trabajar con todos nuestros deportistas. Mientras la gente se anima, porque ya sabemos que siempre les cuesta un poquito animarse a preguntar, ¿sí? Yo sí que me he ido preparando alguna, ¿vale? Alguna pregunta. Como por ejemplo, ¿cómo después de haber cerrado una situación complicada, ¿vale? Porque venimos de no cerrar una temporada, ¿cómo crees tú que deberíamos empezar a afrontar esos nuevos objetivos a través de la psicología? ¿Cuáles crees que deberían de ser esos primeros objetivos que nos tendríamos que plantear cuando a lo mejor nuestras temporadas vuelven a ser competitivas en septiembre u octubre? Ya. Bueno, pues aquí tendríamos que tener en cuenta varias cosas, ¿no? En primer lugar, pues, lógicamente, si aunque esa temporada se vuelve a reanudar en septiembre, lógicamente los entrenamientos tendrán que reanudarse o ya se habrán reanudado, ¿no? En primer lugar, como comentaba Candela, la chica de tenis, debemos hacer una vuelta a la normalidad progresiva, ¿vale?
a los entrenamientos progresivos. Primero, para evitar lesiones y segundo, para tener en cuenta que esa motivación de tener la vuelta a la competición en septiembre, por ejemplo, pues esa motivación nos puede llevar a crearnos unas expectativas que no siempre se van a cumplir, y más en un periodo de 3 meses inactivo en entrenamientos presenciales, ¿no? Por otro lado, a nivel competitivo, tenemos que ver de dónde venimos, cuáles eran los objetivos antes de la pandemia y ver qué objetivos vamos a marcarnos para esa vuelta a la competición, porque seguramente tendremos que hacer un reajuste de esas expectativas, ¿vale? Primero, porque es muy peligroso el continuar con las expectativas que teníamos antes, cuando hemos estado 3 meses entrenando de la manera que hemos entrenado. Y segundo, si no hacemos ese reajuste de expectativas, pues nuestra motivación se puede ver muy debilitada si finalmente no logramos los objetivos, ¿no?, que nos marcamos. Entonces, yo veo importantísimo el marcarnos un establecimiento de objetivos para esta vuelta y con el plazo de competición, y sobre todo tener en cuenta los posibles escenarios que se pueden dar, porque podemos ser optimistas, ¿vale? Y decir, no va a pasar nada, no va a haber ningún rebrote y yo en septiembre tendré mis competiciones. Pero tenemos que ser realistas, ¿vale? Y pensar que sí que se puede dar ese escenario, ¿no? Y si se da ese escenario, ¿cómo me va a afectar? Y protegernos psicológicamente para que no nos afecte demasiado, ¿no? Como nos ha afectado quizá esta primera fase de confinamiento, porque nos pilló sin ningún tipo de escudo emocional, ¿no? Entonces yo creo que es importante eso, el recalcular un poco los objetivos y hacernos una armadura psicológica desde ya. Perfecto, mira, ya tenemos algunas preguntas en el Tengo chat. pregunta. Vale, Miguel Ángel. Venga, Miguel Ángel. Es que me está fallando la pantalla y la única posibilidad es abrir el micrófono y hablar. Vale. Ah. Todo tuyo. Hola, bueno, gracias por todas las aportaciones que nos has hecho y quería saber tu opinión sobre un tema que a mí especialmente me está preocupando ahora porque se empieza a cocer, ¿no? Y es las expectativas que empiezan a darse sobre la reanudación de las competiciones nacionales para el mes de noviembre, octubre-noviembre, cuando todavía la mayoría de los clubs no han empezado los entrenamientos, cuando el nivel de incertidumbre sobre la situación está ahí latente y sabemos que va a ir de idas y venidas de forma continua, y de qué forma puede incidir que se esté hablando de organización de campeonatos de España para los deportistas, para los técnicos, que seguramente vamos a tener un plan de entrenamientos muy distinto al que teníamos antes y que en poco tiempo se nos va a pedir, en el caso de que sigan adelante, tener el máximo rendimiento o el rendimiento en el que estemos capacitados de tener en esos momentos, cuando eso no es lo habitual, ¿no? Porque se habla de nueva normalidad, pero la normalidad para cada uno es distinta, ¿no? Entonces a mí hay una cosa que me preocupa porque ya se empieza a hablar de organización de campeonatos de España cuando ni siquiera hemos podido empezar a entrenar. Entonces me gustaría tu opinión sobre este tema y de qué forma puede incidir o no tanto en los deportistas individualmente como en los clubs que estamos trabajando ahí al pie de la realidad, ¿no? Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu pregunta. Sí, es un tema que ya salió el otro día en vuestro seminario, ¿verdad? Que ya lo estuvimos viendo. Y a mí me pareció muy interesante, ¿no? Porque quizá querer dar esos pasos sin tener en cuenta, ¿no?, la opinión de muchos profesionales, y en este caso de los profesionales de la psicología del deporte, sobre qué consecuencias puede tener a nivel psicológico, ¿no? Pues con el tema de la motivación, el tema de la autoconfianza, etcétera, etcétera, o gestión del estrés, ¿no? Porque esto va a ser un estrés añadido. Si ya de por sí la competición tiene su componente de estrés,
¿vale? No siempre negativo, por supuesto, pero en este caso una competición a la que pues podríamos decir que a lo mejor la preparación no es todo lo buena que debería, por las prisas, etcétera, pues yo creo que debería tenerse en cuenta, ¿no? Y yo creo, en mi opinión, es que claro que va a afectar, claro que va a afectar. Primero, por lo que dices tú, ¿no? Porque parece que la competición sea sinónimo de rendimiento, ¿no? Y ese rendimiento no se va a dar en todos los casos, no se va a dar en todos los casos. Vamos a verlo en la competición de liga, ¿vale? Como va a haber equipos que les va a costar más volver a conseguir ese nivel de rendimiento que tenían antes del confinamiento, y lo vamos a ver en deportistas que no sean de élite. Primero, porque no tendrán los mismos medios o más medios para poder lograr ese trabajo global. Y segundo, porque lógicamente ese parón nos está afectando. Hemos tenido que reorganizar o reajustar nuestra temporada, nuestros objetivos y nuestra planificación. Entonces, de aquí a noviembre que se hable de competiciones, bueno, pues lo podemos ver como algo que nos pueda motivar a volver con más ganas a entrenar, a engancharnos otra vez, pero va a haber casos en los que ese elemento estresante no lo van a ver como un desafío, sino que lo van a ver como algo a lo que no puedan hacer frente o que hagan o a lo que lo hagan frente, pero de una manera mucho menos efectiva. ¿Vale? Muchas gracias, Miguel Ángel. A ver, Roberto nos pregunta que en la entrevista de Candela has hablado sobre la técnica de imaginación. ¿Puedes explicar algo sobre cómo usar la imaginación en esta vuelta a la norma deportiva? Muchas gracias. Muy buen trabajo. Gracias, Roberto. Bueno, pues como ha comentado Candela en la entrevista, ahí se ha centrado más en los aspectos técnicos, ¿no? de los objetivos que nos habíamos marcado, que ya veníamos trabajando durante la temporada pasada, pero que ahora hemos podido preparar con más tiempo, ¿no? Pero lógicamente la técnica de la imaginación, en la que vamos a intentar englobar todos los sentidos y además de todos los sentidos, qué es lo que sentimos en cada momento, ¿no? de ese guión que vamos a elaborar para trabajar la técnica de la imaginación, ¿no? O el escenario de imaginación. Lo que hemos hecho también es preparar, ¿no? En la vuelta al club deportivo donde vas a entrenar, y eso es una cosa que podemos hacer todos, ¿no? ¿Qué te vas a encontrar? ¿Con quién vas a estar? El aspecto del club, ¿vale? Los cambios a nivel de estímulos que vas a encontrar o que no vas a encontrar, ¿no? Y cómo los vas a gestionar, porque no es lo mismo gritar en un momento de esfuerzo mientras golpeas la raqueta, en el que hay mucho grito, hay mucho ruido de ambiental, en el que si estás tú sola con otra jugadora, ¿no? Pues ese tipo de estímulos lo tenemos que trabajar, ¿no? Para que no nos afecte el rendimiento, ¿no? Y luego, sobre todo, para trabajar esos miedos o ese temor, ¿no? Es decir, si yo hago el guión para trabajar desde casa, qué emociones voy a tener y qué situaciones me voy a encontrar, pues lógicamente esos temores ya los trabajamos muchas veces antes de enfrentarnos directamente a él, ¿vale? Y eso también es una de las cosas que nos ayuda mucho, ¿no? Lógicamente, ese trabajo de imaginación nos va a facilitar, por un lado, que vamos a trabajar la relajación previa, que nos ayuda a focalizar mucho más la atención y la concentración, y nos va a ayudar para luego crear un plan de precompetición de elementos de la competición, como puede ser el saque, en este caso de tenis, etcétera, etcétera, o el resto, y luego poscompetición, ¿no? Pues para un análisis más realista y más óptimo de nuestro desempeño en competición, ¿no? Y también nos ayuda a controlar las emociones que sentimos en cada momento, ¿vale? O sea que es una de las técnicas que engloba
muchas de las variables psicológicas que influyen en el rendimiento. Por eso me parece importantísimo trabajarla. Y este tiempo de confinamiento pues nos ha venido de perlas porque teníamos que trabajar muchas cosas como si estuviéramos en la pista sin estar en ella. Fenomenal, gracias. Rosy nos pregunta, ¿cómo puedes mejorar el síndrome de la cabaña si vemos síntomas en nuestros hijos? Bueno, pues el síndrome de la cabaña, como os comentaba al principio del seminario, durante esta fase de confinamiento hemos visto que muchos deportistas lo han verbalizado, lo han exteriorizado, ¿no? No quiero salir, no estoy bien en mi casa, pero en mi casa me siento más protegido o menos, con menos posibilidades de que me pase algo, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando tenemos niños en el que hemos percibido esos síntomas de ansiedad, ¿no? O de miedo, pues hemos intentado, lo que hemos intentado hacer o lo que debemos hacer es intentar primero normalizar la situación, validar esas emociones y esas sensaciones que tenemos, y luego para mejorar o para atenuar y para intentar evitar que se dé o que vaya más, pues en el momento en que ya hemos podido salir, ¿vale? Pues realizar unas salidas graduales, ¿no? No tener prisa, pero sí que es verdad que hay que afrontar esa situación dándole pues, el máximo apoyo emocional y la máxima comprensión posible. Es decir, qué necesita y cómo lo necesita. Lógicamente, si a una hora en la que está, como cuando se daba teníamos horarios para salidas, si justo a la hora de salida en que podían salir los niños, si nos íbamos a la calle, iba a ser mucho más difícil de gestionar ese miedo que si buscábamos un horario en el que, lógicamente, a lo mejor ya no hay tantos niños o ya han vuelto la mayoría, ¿no? Entonces, buscar esa forma de afrontar y de enfrentarnos a ese miedo gradual, y luego buscar una cosa muy positiva y que funciona muy bien, que es asociar esa salida al exterior con algo agradable. Es decir, si por ejemplo sabemos que le gusta mucho la montaña cuando se ha podido ir a la montaña, o que le gusta mucho el mar o un parque en especial, ¿vale? Pues esa salida no la vamos a hacer abajo de casa, cogemos el coche y cuando hemos podido desplazarnos más distancia nos hemos ido a ese parque o a esa playa o a ese paseo donde asociemos esa salida al exterior con algo agradable y que nos ayude a repetirlo en más ocasiones, ¿vale? Luego también esas salidas graduales, pues ver qué tiempo, ¿no? Qué tiempo puede gestionar emocionalmente ese niño, ¿no? Es decir, pues primero vamos a hacer una salida de 20 minutos, ¿vale? Y luego vamos a ir ampliando ese tiempo. Siempre dentro de los límites que nos ha permitido, ¿no? La desescalada. Y luego también algo muy importante y que también debilita ese temor, ¿no? Es seguir y cumplir y respetar siempre las medidas de seguridad, porque eso también nos aporta un plus de tranquilidad y de seguridad hacia ese miedo a contagiarnos, etcétera, etcétera. Luego también el haber realizado muchas actividades a través de las aplicaciones de videollamada, pues lógicamente también nos ha facilitado el luego querer ver a nuestros amigos, ¿vale? Sin embargo, los niños o las personas que han estado más aisladas socialmente, como que se han desentrenado un poquito en esas habilidades sociales y habría que hacer un entrenamiento también para volver a esa normalidad, ¿no? Y bueno, en principio yo creo que con esas pautas podemos ir facilitando ese trabajo. Lógicamente, si vemos que ya ese miedo deja de ser adaptativo, ¿vale?
aún tomando todas esas medidas y se está convirtiendo en un miedo ya más patológico, pues habría que consultar con un profesional. ¿Vale? Perfecto, Quique, gracias. A mí me ha surgido una duda con el tema de cómo podríamos trabajar nosotros como técnicos con nuestros chicos, tanto con discapacidad intelectual, con otras discapacidades, el tema de la higiene del sueño, que ha sido, yo creo que una de las principales complicaciones que hemos podido tener, no solo los deportistas, sino todos en esta situación, y que creo que se está desarrollando aún más a la hora del desconfinamiento. ¿Vale? Entonces, ¿qué pautas deberíamos de seguir para poder con nuestros chicos establecer esa higiene del sueño? Mira, a ver, te hablo un poco desde la experiencia que nosotros hemos tenido, ¿vale? Pero bueno, yo creo que son extrapolables para cualquier entidad o colectivo. Nosotros nos hemos encontrado dos dificultades, ¿no? Una ha sido la rutina del sueño, o sea, la higiene del sueño y cómo ajustarla a la rutina que nosotros intentamos trabajar con ellos, ¿vale? Y que os he contado antes que para llegar a un acuerdo de la hora de despertarse, ¿no? Para el grupo, etcétera, pues era complicado, ¿no? Y otro talón de Aquiles ha sido la alimentación, ¿vale? Esas dos cosas. Con el tema del sueño, nosotros lo que hemos intentado ha sido, en primer lugar, como teníamos grupos de WhatsApp en el que pues, algunos monitores estábamos dentro, potenciar un poco la participación, ¿no? Con el grupo de WhatsApp. Es decir, pues si nosotros a las 9 estábamos trabajando, a las 9 mandábamos un mensaje, buenos días. Muchos tenían el móvil encendido porque para ellos era su única no, pero una de las fuentes de conexión, ¿no? Con el exterior, y que para ellos resultaba muy, muy gratificante, ¿no? Entonces, ese buenos días ya era como, a ver quién es el último en contestar, ¿no? Y eso ya les creabas una necesidad, ¿no? de estar activos a la hora que habíamos quedado que teníamos que estar activos. Otra de las cosas que también nos ha ayudado mucho es buscar horarios para los talleres grupales que no se fuera demasiado de su rutina. Quiero decir, si nosotros el desayuno era a las 9 y las actividades a las 10, pues como muy tarde a las 11 era el taller, ¿vale? Y eso ya hacía que, lo mismo, utilizando el grupo de WhatsApp, acordaos que dentro de media hora hay alguien que tenga algún problema en venir, ¿vale? Ya los tenías alerta. Y lógicamente, cuando tú veías en esos talleres grupales la participación, si están más o menos activos, etcétera, etcétera, ya preguntabas, a lo mejor no a nivel grupal, porque para ellos a lo mejor era más delicado contestar, pero ya los cogías luego aparte. Oye, ¿qué ha pasado? Que he visto que te has conectado en pijama o estabas despeinado, ¿sabes? O has estado muy callado, ¿no? Sí, es que me acosté tarde. Y eso, entonces ya trabajabas, ¿no? Un poco para, pues mañana tenemos taller, mira, vamos a hacer una cosa, nos conectamos un poquito antes tú y yo, ¿vale? Y así pues vemos a ver si tienes algún problema técnico y lo hablamos. Y ya lo enganchabas para el día siguiente, lo trabajabas. Ha habido algún chico, ¿no? Por ejemplo, que uno de los talleres que más, porque hacíamos una entrevista a sus entrenadores del equipo EDI, una de los talleres que más ilusión tenía por participar, pues no estuvo. Y luego estaba, ¿y qué han pasado? ¿Y qué han dicho? ¿Y qué preguntas les habéis hecho? Bueno, es una cosa que te has perdido, te voy a enseñar un poquito, te voy a decir de lo que han hablado, pero tenemos otro taller parecido tal día. Pues al día siguiente, ahí puntual. ¿Sabes? Es crear un poco la necesidad, ¿no? Es crearles esa motivación sobre algo que le gusta. Lógicamente también hemos tenido que reconsiderar algunos talleres y más enfocarlos hacia lo lúdico, ¿vale? Que sean formativos, como podía ser el juego este del tablero del Jumanji, que es lúdico, pero también estamos trabajando ciertas cosas, ¿no? Y eso también les ha ayudado a llevar cierto orden. Luego, lógicamente, es una rueda, ¿no? Que se va retroalimentando. Si esa higiene del sueño no es buena porque se echan siestas, porque las siestas en vez de 20 minutos, como nosotros tenemos en nuestra rutina de horarios,
es de 1 hora o 2 horas, pues claro, difícilmente se va a poder acostar pronto y difícilmente se va a levantar temprano a la mañana siguiente. Entonces, si buscamos actividades para esos casos más individualizados, en los que esa rutina diaria o esa higiene del sueño es más difícil de conseguir, pues vamos a plantearles actividades en los horarios en los que sabemos que puede flaquear esa rutina. ¿Sí? Perfecto, gracias. De nada. Yo no sé si tenéis alguna pregunta más. Miguel Ángel, que no le funciona la pantalla del chat. Enciéndete el micro, eso. Ahora, vale, una cosa. Has hablado de una cosa importante, de un término que a mí me parece fundamental, haciendo referencia a la resiliencia. Resiliencia, sí. ¿Vale? Y bueno, yo no sé si, me imagino que vosotros trabajáis desde el ámbito individual, es decir, desde cómo, vamos a hablar de deportistas, el deportista individualmente afronta esta situación, pero también hay una forma de afrontarlo de grupo, ¿no? Una resiliencia de grupo, ¿no? No sé si estoy acertado o voy mal encaminado, ¿no? Mira, Y entonces, sí, dime. La pregunta que te puedo es decir, trabajar la resiliencia como grupo, es decir, yo pienso por ejemplo en Amir de la Bocha, nos vamos a encontrar seguramente en septiembre, volvemos, y cómo afrontar como grupo la situación en la que venimos cada uno individualmente, pero tenemos que continuar en ese contexto de forma grupal, como grupo, o sea, compaginar el ámbito individual con el ámbito del grupo. Sí, mira, Miguel Ángel, lógicamente la resiliencia sí que es una variable, un aspecto psicológico que se trabaja a nivel individual, ¿vale? Porque es la capacidad, ¿no?, de afrontar o de superar, en este caso, las dificultades que nos plantea la vida, el deporte, lo que sea, ¿vale? Y lo vamos a trabajar a nivel individual, pero nosotros, como entrenadores, como directivos, como personal de los centros, etcétera, nosotros ese trabajo individual, el qué dificultades hemos tenido, cómo las hemos afrontado, qué estrategias hemos utilizado, cuáles nos han servido, cuáles no, qué cosas pueden venir en el futuro, etcétera, etcétera, eso lo podemos y lo debemos poner en común a nivel grupal para trabajar la cohesión, para la resolución de conflictos que puedan darse más adelante en la competición y sobre todo para aprender unos de otros, ¿vale? Y eso es súper importante porque la emoción que yo pueda sentir en un momento determinado, seguramente el compañero también la ha sentido y a lo mejor en un grado distinto al nuestro. Y ese grado distinto al nuestro nos puede enseñar a que si en un momento determinado yo esté en su situación, cómo lo ha afrontado mi compañero y lo que le ha funcionado y lo que no, ¿vale? Y eso es un aprendizaje grandísimo no solamente para el deporte, sino para la vida, ¿vale? Sin entrar en tienes que hacer esto, ¿vale? Porque eso ya es más directivo, sino a mí me ha funcionado esto, ¿vale? Porque cada persona somos individual, tenemos una personalidad, tenemos unas características psicológicas, pero del aprendizaje de los demás nosotros podemos reflexionar y podemos ver si realmente esa estrategia puede ser útil para nosotros. Y además es una forma de hacer piña, ¿no? Porque estás compartiendo algo muy íntimo con tus compañeros y eso también te une, ¿no? Te une con el grupo y sobre todo te ayuda a confiar más en los compañeros que a lo mejor entrenas con ellos, compites con ellos, pero no tienes o no has tenido la oportunidad de hacer un trabajo más de grupo, ¿no?, en otras circunstancias. De esto debemos aprender también para unir, ¿no?, esas fuerzas. Espero haberte respondido, Miguel Ángel. Sí, muchas gracias. Bueno, yo es que a mí es uno de los aspectos
que más importantes veo, ¿no? Sobre todo trabajar el grupo. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos el hábito en el día a día del entrenamiento que cuando llegamos al gimnasio donde entrenamos, lo primero que hacemos antes de empezar el calentamiento de masa es nos juntamos y nos comentamos cómo está cada uno de una forma libre, ¿no? Y es una forma de percibir, de tener el primer momento en el que cada uno comparte libremente cómo está, pero para nosotros como entrenadores también te da pie a situarte, ¿no? Es decir, porque yo entiendo que cada día es distinto y es fundamental saber engancharte a cómo viene cada persona para luego hacer del entrenamiento algo que ayude, ¿no? No algo que vienes y dices, esto va a ser así y me da igual cómo vengas, sino que soy capaz de ser sensible a cómo vienes tú, cómo está el grupo, lo podemos compartir al inicio del entrenamiento y todos somos más sensibles a que en un momento un compañero pueda estar menos acertado o se distraiga o porque lo entiendes, ¿no? Claro. Y me parece que en este contexto en el que nos vamos a encontrar a partir de reiniciar nuestros entrenamientos va a ser muy importante, ¿no? Sí, lo que dice Miguel Ángel tiene una importancia capital, ¿no? El que nosotros cuando nos ponemos delante de nuestros deportistas, como entrenadores, como técnicos, además de formadores, debemos interpretar no, debemos primero escuchar, ¿vale? Y estar accesibles para nuestros deportistas, para saber qué están sintiendo, cómo están, cuáles son las variables en su día a día que le están afectando, que le pueden afectar en su rendimiento deportivo. Y claro que tiene importancia todo lo que podamos enseñarles a nivel técnico, táctico y tal, por supuesto. Pero si no le damos un espacio, primero, a ponernos en el lugar de la otra persona y entender cuáles son sus necesidades, difícilmente vamos a llegar. Y es más, el deportista va a decir, pero este tío, ¿qué pasa? ¿Que solo quiere que le dé bien a la pelota cuando me está viendo que estoy jodido, que estoy con la cabeza agachada todo el rato? Es una forma de llegar muy difícil, ¿no? Si no nos ponemos a nivel emocional cerca del deportista. Por eso yo lo veo muy, muy importante. Gracias por tus comentarios, Miguel Ángel. Sí, yo también lo creo. Yo creo que es fundamental. Y esta situación, pues eso, nos ha traído cosas que nos han hecho plantearnos o replantearnos muchas formas de trabajar y lógicamente ahora el aspecto mental y psicológico, pues vamos a tener que prestarle mucha más atención que antes. Porque pues este tipo de situaciones, al igual que las lesiones, etcétera, dejan una cicatriz emocional que tenemos que tratarla. Que tenemos que tratarla si queremos que el disfrute y los objetivos que se pueda plantear cada deportista pues esté en disposición de poder por lo menos optar a conseguirlos. Sí. Yo también lo creo. Bueno, no sé si hay más preguntas, porque yo por el chat no tengo más. ¿No? Yo sí que quiero hacer una reflexión final con cosas que me he ido quedando, ¿vale? Con lo de que tenemos que aprender a vivir con ello, por un lado, que ha dicho... Candela, ¿no? No, lo ha dicho el chico del fútbol, que le iba a llamar Isaac, y yo lo iba a llamar como Israel, ¿vale? Lo importante de premiar, de seguir premiando tras el paso de esta situación. Me ha gustado mucho el trabajo del Villarreal, de todas las fases divididas me ha parecido súper chulo, muchas de las dinámicas que hacen, y que tenemos que aprender a trabajar con la frustración, que creo que es algo que en nuestros deportistas, da igual que sean niños que adultos, aún nos queda mucho camino por trabajar. Y con nosotros, como entrenadores. Y con nosotros mismos, exacto. Y con nosotros, con nuestras propias frustraciones como entrenadores o como personas vinculadas al deporte. Y me ha gustado el término cicatriz emocional, que creo que vamos a tener que curar todos a lo largo de estos meses. Así que, nada, Quique, muchísimas gracias. Creo que han sido 2 seminarios súper interesantes, de los cuales nos llevamos muchísimas herramientas con las que vamos a poder trabajar, con
con dinámicas para introducir con nuestros chicos y chicas, tanto en situaciones de confinamiento como en situaciones de entrenamientos en la nueva normalidad. Y te agradezco muchísimo porque, bueno, fue una piedrita que me tiraste en la formación de atletismo y que desde Relevo Paralímpico hemos querido recoger. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos y a todas otra vez por estar aquí acompañándonos una tarde más. Y nada, la semana que viene ya haremos el último previo al mes de julio y agosto, que siempre son un poquito más liosos con el tema del verano. Así que muchas gracias a todos otra vez y nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo a todos. Gracias, chao. Un abrazo, hasta luego.